Cuando hablamos de ansiedad, yo siempre explico que tiene dos grandes componentes, uno social y otro de personalidad. Y es importante diferenciarlos porque si solo atendemos a uno, la intervención se queda coja. El componente social tiene que ver con todos los problemas externos que vivimos, el desempleo, la falta de recursos económicos, problemas de salud, que generan a su vez más dificultades sociales, conflictos de pareja, conflictos con los hijos y un largo etcétera. Son situaciones reales, objetivas, que generan muchísima presión. Y además vivimos en una sociedad cada vez más competitiva, más exigente y con menos tiempo para sostener nuestras emociones. Todo esto hace que la ansiedad sea más frecuente y más intensa. Desde el trabajo social sanitario somos expertos en intervenir precisamente ahí, en los problemas. Donde hay una dificultad, intentamos generar una solución. Esa es nuestra esencia profesional. Pero aquí es donde yo planteo algo. Si solo atendemos al problema externo, estamos haciendo la mitad de nuestro trabajo. Porque la ansiedad no depende únicamente de lo que ocurre fuera, sino también de cómo la persona vive ese problema. Y esa parte tiene que ver con los rasgos de personalidad. Todo eso influye en la intensidad con que la persona vive una situación social complicada. En la carrera, en los estudios, en la universidad, cuando te estás formando para ser trabajador social, nos repiten constantemente que no debemos hacer asistencialismo, que nuestra función fundamental es fomentar las capacidades de la persona, que pueda ser protagonista de su propio proceso. Pero ¿cómo vamos a fomentar esas capacidades si ignoramos la parte emocional y solo resolvemos lo externo? Cuando no trabajamos esta parte interna, estamos ayudando solo un 50% y en cierto modo estamos volviendo al asistencialismo, que nos dijeron que debíamos evitar. Por eso creo que la intervención social tiene que ir de la mano de la educación emocional. Resolver el problema es importante, pero acompañar a la persona a entender cómo gestiona lo que le ocurre es igual de fundamental. Ahí es donde realmente se transforma la vida y donde la ansiedad deja de ser un obstáculo constante. Cuando hablamos de si las personas con ansiedad comparten rasgos de personalidad, lo primero es diferenciar dos grandes grupos. Por un lado están las personas que han vivido traumas del desarrollo o traumas relacional, es decir, experiencias adversas prolongadas durante la infancia, falta de seguridad, invalidación emocional, apego inseguro. Y por otro lado están las personas que han sufrido traumas por acontecimientos puntuales, como puede ser un atraco, un accidente de tráfico, una agresión. Esto es lo que puede derivar en un estrés postraumático. En el caso de los traumas del desarrollo, sí vemos con frecuencia ciertos rasgos comunes. Uno de ellos es la alta sensibilidad, el PAS. Las personas PAS son personas que no se consideran ni mucho menos una enfermedad. Es una hormona que se hereda que hace que el sistema nervioso procese toda la información con mucha más intensidad y profundidad. Aproximadamente el 20% de la población es PAS y dentro de las consultas y dentro de las personas que tienen ansiedad, el 80% más o menos son personas PAS. Otro rasgo muy frecuente es la dificultad para poner límites. Son personas que les cuesta muchísimo decir que no, que tienden a complacer, a asumir cargas que no les corresponden o a anteponer las necesidades de otros a las propias. Eso, mantenido en el tiempo, desgasta y favorece la ansiedad. Y hay un rasgo más que suele repetirse, la autoexigencia. Muchas personas con ansiedad han desarrollado una autocrítica muy fuerte, miedo a fallar, a decepcionar, a no cumplir expectativas. Esta combinación, alta sensibilidad, dificultad para poner límites y autoexigencia, crean un terreno donde la ansiedad puede crecer con más facilidad. Para acompañar a otras personas en su proceso emocional, lo primero y lo más importante es haber transitado el tuyo propio. Da igual si eres psicólogo, coach, trabajador social sanitario o cualquier profesional de la ayuda. Si no has podido resolver tus propios nudos internos, es muy difícil sostener los de los demás. Y esto responde a una regla muy simple: no puedes dar lo que tú no tienes. Cuando uno no ha hecho ese camino personal, corre el riesgo de proyectar, de juzgar, de dirigir en lugar de acompañar o incluso de evitar determinadas emociones en el otro porque le resultan difíciles a uno mismo. En cambio, cuando has hecho tu propio trabajo interno, tu presencia cambia, acompañas desde la experiencia, desde la coherencia y desde un respeto profundo por el proceso del otro. Además de este trabajo personal, hace falta información, entender cómo opera el cerebro cuando se activa la ansiedad.
o el estrés. ¿Qué papel juega el inconsciente? ¿Cómo influye la personalidad en la forma de percibir los problemas? Y cómo la dimensión más profunda del ser, llamado esencia, espiritualidad laica o mundo interior, sostiene la transformación emocional. Si falta conocimiento en alguno de estos niveles, es muy difícil generar cambios profundos en otra persona, porque los procesos emocionales no se sostienen solo desde la teoría, pero tampoco solo desde la experiencia. Se sostienen desde la integración, comprender, haber vivido y saber acompañar. En resumen, para ayudar a otros hace falta haber mirado a uno mismo, formarse en cómo funciona la mente y el sistema emocional y tener la capacidad de acompañar desde un lugar limpio, respetuoso y honesto. Solo así podemos ofrecer una ayuda que realmente transforma. ¿Por qué un trabajador o una trabajadora social sanitaria debe atender o trabajar los trastornos emocionales? Porque en el centro de salud es la primera puerta de entrada a cualquier problema de salud. Es aquí donde las personas llegan cuando empiezan a sentirse mal, donde se detectan las primeras señales, donde se puede intervenir a tiempo. Y en el caso de los trastornos emocionales, esa intervención temprana es fundamental. Además, los centros de salud mental están completamente desbordados. Ya no atienden los casos leves o moderados y la mayoría de personas con ansiedad, estrés o bloqueos emocionales se quedan sin un espacio donde ser escuchados y acompañados. Por eso, en la atención primaria es esencial que alguien cubra ese vacío, y ese alguien somos los trabajadores y las trabajadoras sociales sanitarias. Los trabajadores y las trabajadoras sociales sanitarias estamos preparados para mucho más que la gestión burocrática. Somos perfiles formados para acompañar, orientar, informar y sostener. Nuestro trabajo es profundamente humano, basado en la empatía, la escucha activa y la capacidad de comprender la vida de las personas en su contexto real. En la mayoría de los casos, esta profesión se elige por vocación y la vocación trae consigo rasgos de carácter, como la sensibilidad, la cercanía y el deseo genuino de ayudar. Todo ello es imprescindible para abordar los trastornos emocionales. Si estás de acuerdo conmigo, con todo esto que he dicho, firma para que el Ministerio nos reconozca como personal sanitario. Gracias.